Assange se encuentra en la sede diplomática desde el 19 de junio y recibió precisamente del gobierno del presidente Rafael Correa asilo diplomático. Este es el panorama que se encuentra cuando uno empieza a entrar al edificio donde se encuentra la sede diplomática ecuatoriana. Como ven, policía londinense antes de la puerta oficial y más policía ya dentro del edificio, en donde registran cada uno de los pasos de quienes entran y quienes salen. En los primeros días no nos preguntaban nuestros nombres, en el día de hoy sí tuvimos que dar nuestros nombres y los registran en un papel. En este momento, curiosamente, no nos vuelven a preguntar nuestras identidades ni escriben nuestros nombres, pero están permanentemente 24 horas o 24 horas vigilando todos los movimientos que se entra y que sale de la sede diplomática, que tiene, por supuesto, vigilancia 24 horas, incluso en un patio interior. Julian Assange, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Julian, ¿usted cree que esta entrevista está siendo escuchada o espiada por la policía de Londres? ¿Está rodeando la embajada? Hace unos pocos días se conoció que SS-10, el grupo de operaciones codificado, participó en el trabajo policial alrededor de la embajada y también el comando antiterrorismo. Una historia bastante interesante donde hubo un oficial de policía afuera y un fotógrafo de la asociación de prensa usaba su lente de acercamiento apuntando a una hoja de papel que sostenía y realmente se podía leer todos los detalles acerca de lo que hacía la policía a los alrededores. Entonces, asumimos que sí. El Reino Unido amenazó al gobierno ecuatoriano a través de un memorándum diciendo que podrían irrumpir en la embajada ecuatoriana para arrestarlo en su interior. Eso ocurrió la noche antes de que el gobierno del presidente Correa anunciara su decisión de otorgarle asilo diplomático. Cuéntenos un poco acerca de esa noche. Desde que vine a la embajada hace 2 meses, hubo presencia policial. La mayor parte del tiempo teníamos 2 policías afuera de la puerta de ingreso. Sin embargo, aproximándonos a esa noche de la amenaza formal realizada por el Reino Unido a Ecuador, diciendo que tenían el derecho de ingresar a la embajada y detenerme, el número de policías aumentó a 50. La situación entonces fue bastante dramática. Podíamos escuchar a la policía corriendo hacia arriba y hacia abajo, de las gradas de escape en caso de incendio. Grandes furgonetas circulando por el lugar. Cuando presentamos una notificación de que esto estaba ocurriendo, aparecieron muchos a darnos apoyo, unas 100 personas. Más de 100 personas estaban frente a la puerta registrando lo que ocurría en sus teléfonos y filmando constantemente lo que pasaba. La prensa que lo está criticando a usted o está criticando a Ecuador, según lo que uno lea, afirma que Julian Assange está usando a Ecuador por motivos personales y Ecuador está usando a Julian Assange por motivos políticos del presidente Correa. ¿Usted está usando a Ecuador o siente que Ecuador lo está usando a usted? Ya no me siento utilizado de ninguna manera. Existe una mutualidad en valores. También existe una mutualidad entre los grupos que nos afectan de manera negativa y que afectan negativamente a Ecuador. Entonces, eso es, y supongo que podemos ir más allá de eso. Vamos directo a lo personal. Soy una persona que ha sido calificada como perseguida política por los Estados Unidos y sus aliados. Es un hecho reconocido. Tuvimos que hacer muchos esfuerzos por presentar al gobierno ecuatoriano pruebas tras pruebas tras pruebas acerca de este hecho. Y llegan a una conclusión. Tienen la razón y están correctos. La persecución política de mi persona y mi organización existe.
pero es suficiente. Pero luego, si miramos el contexto más amplio, Ecuador ha estado correcto en demostrar sus valores en este caso. No solamente en otorgarme el asilo, sino también en otorgar el asilo a toda persona que merece el asilo y tiene la capacidad económica de hacerlo. Pero también en ir un poco más allá de lo esperado en defender mis derechos frente al público, porque mis derechos correlacionan con algunos de los valores que Ecuador quisiera proyectar. Y yo creo que realmente cree en dichos valores. ¿Pensó alguna vez que América Latina lo respaldaría tan contundentemente? Sabía que tenía muchos latinoamericanos a nuestro favor. Fue una sorpresa placentera. Fue tan uniforme, eran todos en América Latina salieron a apoyarnos. Incluso esos grupos relativamente de derecha en un par de países. De modo que pienso que es muy importante esta solidaridad latinoamericana sobre el tema y el apoyo para mí es algo muy importante. Eso no pudo haber ocurrido hace 10 años. Pienso que refleja una fortaleza creciente de la integración de Latinoamérica, un asunto mutuo, una defensa mutua de valores compartidos. 28 de noviembre del 2010, Wikileaks publica Cablegate. 29 de noviembre de 2010, Sarah Palin, ex candidata republicana a la vicepresidencia de los Estados Unidos en el 2008, dice: Assange es un operador antiestadounidense con sangre en sus manos. ¿Por qué no fue perseguido con la misma urgencia que perseguimos a los líderes de Al-Qaeda y el Talibán? 29 de noviembre del 2010, Tony Shaffer, ex funcionario de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos, en Fox News dijo: yo vería este caso como un asunto militar, con potencialmente una acción militar contra él y su organización. 29 y 30 del 2010, Mike Huckabee, un candidato presidencial en las primarias republicanas del 2008, dijo: nada menos que la ejecución es una pena demasiado leve. 30 de noviembre del 2010, Interpol emite una alerta roja a 188 países por Julian Assange. 30 de noviembre del 2010, Tom Flanagan, ex asesor del primer ministro de Canadá, Stephen Harper, dice: creo que Assange debería ser asesinado. Pienso que Obama debería contratar a alguien para que lo mate, o usar un avión no tripulado o algo. No me sentiría mal si Assange desaparece. 30 de noviembre del 2010, Lindsey Graham, senador republicano refiriéndose a Wikileaks, dice: estamos en guerra. Espero que el fiscal general Eric Holder, que es un buen tipo, empiece a mostrar un poco de liderazgo en esto y haga coincidir las leyes con este estado de guerra. 30 de noviembre del 2010, Peter King, congresista republicano de Nueva York, pide al Departamento de Estado que ponga a Wikileaks en la lista de terroristas. 30 de noviembre del 2010, Rick Santorum, candidato presidencial en las primarias republicanas del 2012, dice: Assange debería ser acusado formalmente como terrorista. 1 de diciembre del 2010, Bill O'Reilly, comentarista de Fox News, dice: quisiera que un avión no tripulado le disparara a Assange. Creo que es una mala persona. Si viviera en Inglaterra, el agente 007 se hubiera ocupado de él. 5 de diciembre del 2010, Mitch McConnell, líder de la minoría republicana del Senado de los Estados Unidos, dice: creo que el hombre es un terrorista y debe ser acusado formalmente con todo el peso de la ley. Y si eso es un problema, hay que cambiar la ley. 5 de diciembre del 2010, Newt Gingrich, candidato presidencial en las primarias republicanas del 2012, afirma: Julian Assange está involucrado en terrorismo. Debe ser tratado como un combatiente enemigo. Wikileaks debería ser clausurado permanente y decisivamente. 6 de diciembre del 2010. Bob Becker, comentarista y analista de Fox News, afirma: un hombre muerto no puede filtrar información. Este tipo es un traidor y ha violado todas las leyes de Estados Unidos. Y como no estoy a favor de la pena de muerte, solo queda un camino para hacerlo: matar ilegalmente a este hijo de su madre. 7 de diciembre del 2010. PayPal, Mastercard y Visa clausura el envío de donaciones a Wikileaks. 11 de diciembre del 2010. Ralph Peters, ex teniente coronel del ejército de los Estados Unidos, afirma: Julian Assange debe estar en una lista para matarlo o capturarlo.
Es culpable de sabotaje, espionaje, crímenes contra la humanidad. Hay que matarlo. Tenemos gente en Guantánamo que hizo menos daño que Julian Assange a este país. Debemos ejecutar a los que filtran información. 19 de diciembre del 2010. Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos, afirma: Julian Assange es un terrorista de alta tecnología. Reuters, el gobierno de Obama ha dicho que la suerte inmediata de Assange está en las manos del Reino Unido, Suecia y Ecuador. El antecesor de la vocera del Departamento de Estado, Nuland, P.J. Crowley, dijo que Assange se metió solo en un rincón y se va a quedar ahí por algún tiempo. Basado en correos pirateados a una empresa de Texas, Assange afirma que las autoridades de Estados Unidos emitieron una acusación formal secreta en su contra que podría resultar en su encarcelamiento en la prisión de Guantánamo o su ejecución. Los correos de Stratford, una empresa global de inteligencia con sede en Austin, Texas, filtrados por Wikileaks, contienen conversaciones en torno a un gran jurado secreto con una acusación formal secreta. Posteriormente, la organización recibió correos diplomáticos desclasificados confirmando que existe una acusación formal secreta. Los documentos indican que Australia no tiene objeciones a una potencial extradición a Estados Unidos. El gobierno de Australia confirmó la posibilidad de la extradición, pero afirmó que no era inusual al haber en marcha una investigación de Wikileaks. Señaló que Estados Unidos podría no intentar extraditar a Assange. Pero antes de que me comente sobre lo que acaba de escuchar, déjeme mencionarle lo que dice su madre. Cuando Julian comenzó Wikileaks en el 2006, me dijo que iba a hacer algo para ayudar a la gente a poder hacer denuncias en regímenes represivos, de saber la verdad sobre algunos de los abusos que ocurren dentro de esos países. Durante 4 años eso fue lo que sucedió y su vida no estaba de ninguna forma amenazada. Él estaba seguro en su trabajo. Pero cuando se revelaron los documentos en Estados Unidos, todo cambió. Por alguna razón estaba bien producir documentos sobre otros países, pero apenas Estados Unidos se sintió avergonzado, su vida fue amenazada. Entonces tengo 2 reacciones. Una, como madre, por supuesto que hubiera querido que no lo hubiera hecho. Pero como ciudadana, habiendo investigado lo que ha hecho Wikileaks, que trajo transparencia al mundo sobre abusos de poder, corrupción, extorsión, secuestro, tortura y fraude en las grandes empresas financieras, por supuesto que apoyo completamente a mi hijo. Es por eso que usted está acá. Así es. Pero no solo para mí. La decisión del gobierno ecuatoriano de otorgar asilo a mi persona en función de que mis temores de persecución de los Estados Unidos son razonables. Pasé 2 meses encerrado analizando todo este material. Lo que usted acaba de leer también es importante para mi organización. Es importante para las otras personas que se encuentran en posiciones similares. Siendo la persona más prominente, la mayoría del movimiento se canaliza hacia mi persona, porque representa el ejemplo más fuerte, porque si vas en contra de la voluntad de los Estados Unidos, entonces algo malo te sucederá. Entonces necesitan una persona prominente para mostrar eso. Pero hay otras personas involucradas en esta inquisición del jurado de acusación. Me han contado que hay por lo menos 7. E incluyen los fundadores y gerentes de Wikileaks, principalmente yo, pero quizá otras personas. De esta lista enorme que usted dio, faltaban algunas cosas. Por supuesto, faltan muchas otras amenazas adicionales, pero hay material reciente, por ejemplo, que compartió el Departamento de Justicia hace solo 6 semanas con la Agence France Presse. Cierto. Reconocemos que hay una investigación en curso. Recién la semana pasada el Departamento de Relaciones Exteriores dijo, no hay persecución. Pero no indicaremos si es que hay o no un juicio. Entonces, hay una investigación grande. Supongo que es importante entender la escala de este asunto. Los diplomados australianos en Washington reportaron lo que les dijeron los funcionarios estadounidenses. Y dicen que la investigación de Wikileaks no tiene precedentes en cuanto a su tamaño, escala y naturaleza. La versión oficial de Estados Unidos. Estas son las palabras de Victoria Nuland, vocera del Departamento de Estado.
Bueno, déjenme empezar por señalar que Assange está haciendo toda clase de afirmaciones sobre nosotros cuando en realidad su asunto es con el Reino Unido. Tiene que ver con enfrentar la justicia en Suecia por algo que nada tiene que ver con Wikileaks. Tiene que ver con cargos de mala conducta sexual. Así que claramente está tratando de desviar la atención del problema real, que es si va a enfrentar la justicia en Suecia, que es el tema inmediato. Y ese caso no tiene nada que ver con nosotros. Es un asunto entre el Reino Unido, Suecia y ahora se ha insertado Ecuador. Estados Unidos tampoco ha expresado erróneamente que me presentaron cargos con lo que exactamente sucedió. Hay que tener mucho cuidado con esto y las declaraciones realizadas por los funcionarios. Entonces, aquí hemos visto que el embajador de los Estados Unidos en Australia hace el mismo truco retórico, decir que el caso, señor Assange, entre el Reino Unido y Suecia no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, formalmente es cierto, en un sentido formal, no tiene nada que ver con ellos, que hay otros asuntos en los que sí está involucrado los Estados Unidos. Recientemente han reconocido el Departamento de Justicia que está en curso esa misma declaración realizada por el Departamento de Relaciones Exteriores. Más abajo, bueno, no dicen expresamente que hay un juicio. Entonces son asuntos que tienen que ver con los Estados Unidos. Pero son trucos retóricos que se utilizan para manipular al público y para manipular a la prensa. Y la prensa ya debería ser sensata. De hecho, realmente depende de si la prensa favorece a nosotros o si favorece a los Estados Unidos o si favorece al Reino Unido. Es lo que se publica. Entonces, si se ve una declaración así, más abajo se ve realmente que en esencia hay una admisión de una investigación en curso, juicio, pero en la primera parte niegan y solamente toman la negación y no reportan lo demás porque buscan una excusa para fomentar una agenda particular. Ya regresamos con más de esta entrevista exclusiva con el editor en jefe de Wikileaks, Julian Assange. Continuamos esta entrevista exclusiva con el editor en jefe de Wikileaks, Julian Assange, desde el interior de la Embajada de Ecuador aquí en Londres. ¿Qué va a decir si tiene que dar una declaración en la investigación sobre su comportamiento sexual en Suecia? Hemos estado intentando hacerlo durante 2 años y medio. 2 años y medio. Los tribunales aquí rehusaron permitirnos decir nada. Se rehusaron. De acuerdo, pero lo que le estoy diciendo es que por lo menos existen alegaciones. ¿Qué puede decir frente a dichas alegaciones? Estamos tratando de seguir el método formal, el cual consiste en presentarlas formalmente a las autoridades suecas, pero las han rehusado. Inclusive han rehusado aceptar una declaración escrita bajo juramento. La gente quiere saber si esto fue una trampa que le tendieron o si usted ha cometido alguna irregularidad, violación, acoso sexual o lo que sea sexual. Es lenguaje abusivo utilizar esas palabras. Es decir, aún ante la Corte Suprema aquí hay una admisión del gobierno del Reino Unido, del gobierno sueco, hay una admisión de que no se acercó ninguna mujer a una estación de policías para presentar una queja acerca de mi persona. Es algo que decidió hacer la policía misma. Entonces, desafortunadamente, en ese tipo de situación, cuando se presentan acusaciones de esta clase... Usted no está acusado, al menos por el momento. Cuando esta clase de alegación se circula en los medios, no se puede responder. ¿Por qué no? Porque es como luchar con un cerdo, ¿sabes? Uno se ensucia con lodo y conviene a las personas que lanzan el lodo. Si uno responde, entonces se meten en la situación. Y se termina legitimando las acusaciones escandalosas presentadas en su contra. Y ese tipo de situaciones, a la gente le importan las mujeres, le importan los niños, y no les gusta cuando les suceden cosas malas. Entonces, cuando se presenta una acusación en contra de una persona, el instinto es luchar por la víctima. Víctimas. Es el instinto. Yo tengo el mismo instinto. Las personas pueden acceder y ver
Es decir, está en el Internet. Pueden entrar y leer los informes policiales originales. Pueden ver lo que decían varias personas. Y yo reto a cualquier persona a leer los informes y luego llegar a otra conclusión de que esas mujeres han sido impulsadas a hacerlo, o es una locura completa. Una locura completa. El gobierno sueco ahora dice que si su vida está en peligro, que si usted pudiera estar sujeto a la pena de muerte si fuera extraditado a los Estados Unidos, no lo haría. ¿Usted cree que en algún momento estaría dispuesto a considerar ir a Suecia si piensa que existe un compromiso por escrito de que no va a ser extraditado? En algún momento sí. Si el terreno es correcto. Quiero decir, si miras a lo que los suecos demandaban, ponerme en prisión y mantenerme allí sin cargos, eso no es realmente muy aceptable tampoco. Entonces, tenemos importante trabajo que hacer. Y si es errado hacerlo, con alguien que ha colaborado todo el tiempo. Permanecí 5 semanas en Suecia. Me dieron permiso de salida. Y luego de Cablegate, ponen una alerta roja por Interpol a todo el mundo. Eso no es correcto para alguien que ha sido completamente colaborador, quien está intentando asistir en la investigación. No es correcto retenerlo en prisión sin cargos. ¿Y usted cree que las acciones suecas están alineadas con las políticas de Estados Unidos en relación a personajes no amigables, como podría ser su caso? Suecia es un país muy interesante. Hay muchas cosas buenas acerca de Suecia. Hubieron importantes avances que se hicieron en los 70s, pero ha cambiado de una manera muy triste. Y la mayoría de suecos, con edad suficiente, ven lo que ha pasado. Ven el cambio. Y ven a un Estado que ha dicho estar orgulloso de su neutralidad. Hay cuestionamientos incluso acerca de los 70 sobre cuán neutral era, pero ir a una posición ahora donde está en más de 100 comités de la OTAN, donde sus fuerzas están bajo el mando de los Estados Unidos en Afganistán, fue el quinto en Libia con aviones, fue el primero cuyo parlamento votó para enviar los aviones a Libia. Es el fabricante de armas número 1 per cápita en el mundo. Casi el doble de Israel. Fue el proveedor de armas número 1 para los Estados Unidos durante la guerra de Irak, en términos absolutos. Y al presente es el tercer más grande proveedor de armas a los Estados Unidos. El octavo proveedor más grande en el mundo en términos absolutos. Así que allí tenemos una situación muy extraña donde tú vas al portal del Ministerio del Exterior sueco, hay una declaración formal de que Suecia es un país neutral. Y solo el año pasado, para comienzos de este año, hubo una operación combinada con los Estados Unidos, la OTAN y Suecia, llamada Operación Royal Arrow, en relación a vencer alguna amenaza hipotética rusa. En el 2007, el embajador en Estados Unidos en Suecia reportó de vuelta a Washington en un cable desde Estocolmo. Y este es el título del cable. Suecia ha consignado la neutralidad al tacho de basura de la historia. ¿Cuál es su opinión de lo que está ocurriendo en Siria? Wikileaks publicó, está en el proceso de publicar 2,4 millones de emails del gobierno siriano. Entonces, tenemos una perspectiva desde adentro. Pero es obvio que los poderes occidentales están utilizando el asunto siriano para deshacerse de la oposición política de Siria al rol de Israel, para debilitar a Irán. Y eso es claro.
Es claro que ha habido una manipulación enorme de la prensa de lo que sucede en Siria. Por la prensa occidental. La distorsión, es decir, las fotos que aparecen en el sitio web de la BBC, de unos cientos de cadáveres en el suelo, realmente fue una foto de Irak, de la matanza en Irak, pero decían que eran fotos de Siria. Esta información la publicamos por medio de nuestros archivos Spetful, este contratista americano de inteligencia. Tuvieron reuniones el año pasado con las personas en el ejército estadounidense, también algunas personas de los ejércitos europeos, y estaban comentando que anticipaban esta campaña militar, que ya tenía fuerzas especiales dentro de Siria. Entonces, que es un asunto difícil, porque muchas personas en Líbano han hecho una campaña por la liberación de Siria. Bajo Assad hay un Estado unipartidista, hay un Estado baatista. El gobierno no podría consistir de un gobierno que no sea baatista, o por lo menos no lo podría ser hasta un cambio constitucional reciente. Estos cambios constitucionales han sido rechazados. Entonces, hay una respuesta de la gente nacional frente a la amenaza. Estados Unidos, el Reino Unido, Israel y Francia no se preocupan por la democratización. Cuando se hace campaña para democratizar a Arabia Saudita y cuando se hace campaña para democratizar a Bahrein, países en los que el ser un activista de la oposición es mucho más peligroso. Como un amigo mío, lo están sentenciando a 3 años de encarcelamiento en Bahrein por acudir a una protesta y por enviar un tuit. Es una maniobra por razones geopolíticas. Ahora, la consecuencia de una guerra con Siria es tan severa que es algo tiene que ser así porque estamos hablando de 20 a 40.000 muertos en Libia. Entonces, estaríamos hablando de 100.000 muertos, posiblemente, en el caso de una guerra civil, con un resultado político impredecible. No sabremos si veremos un gobierno mejor después, podremos ver un gobierno incluso peor. Hablando de los méritos de Wikileaks y su contribución a la defensa de los derechos humanos y el periodismo investigativo, Fidel Narváez, el cónsul de Ecuador aquí en Londres, escribió: paradójicamente, Fundamedios y su director participaron con gran entusiasmo en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo Investigativo del 2011 en Ecuador, en la cual el orador principal fue precisamente uno de los voceros de Wikileaks, que fue invitado a dar un seminario a docenas de los más experimentados periodistas del continente. Wikileaks es una organización, la organización es Sunshine Press. Wikileaks es el nombre de la publicación, y detrás de la publicación hay organizaciones. La organización Sunshine Press. Entonces, nosotros hacemos todo lo que hace una organización de la prensa tipo blog. Nosotros tenemos que recoger nuestra información, crear la infraestructura para hacerlo, defendernos legalmente, defendernos económicamente, defendernos políticamente, capacitar a nuestro personal, asegurar que estén en lugares seguros y así sucesivamente. Como parte de nuestra defensa política, hacemos una campaña a favor de los derechos de las fuentes, los derechos de los periodistas y el derecho de publicar. La palabra periodistas nunca ha tenido tanto poder como ahora en relación con el ataque contra Wikileaks. La preocupación es en la definición de esta palabra. Ahora, cuando un fotógrafo se va a la guerra y saca una foto y regresa, todos reconocemos que es un fotógrafo de guerra, aunque no está escribiendo una columna de opinión. Con respecto al material que publicamos, siempre publicamos la verdad. Nosotros analizamos lo que publicamos. Sí, a veces nuestro análisis es como el análisis noticiero clásico. ¿Qué pasó al día
etcétera, en una forma narrativa, pero esto es donde estamos. El año pasado publicamos más de 1 millón de documentos de diferentes lugares. No es posible escribir noticias individuales sobre 1 millón de documentos. No es factible. Nosotros trabajamos a otro nivel. Nosotros creamos una estructura de análisis y después de la verificación se realiza la publicación. Por ejemplo, con respecto a los archivos de la guerra en Afganistán, mostramos dónde fueron asesinadas las personas en un mapa y cuántas fueron asesinadas con relación al tamaño de un círculo en el mapa. Esta es la única forma de hacer las cosas a nivel mundial. El planeta es un lugar grande y si quieres cambiar el mundo tienes que hacer cosas al mismo nivel que el problema. La participación del gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Relaciones Exteriores de Siria, estas son organizaciones grandes. Se debe entender estas organizaciones como millones de piezas a la vez. No me importa si personas lo llaman periodismo o no. Se trata de añadir cosas a nuestro archivo intelectual colectivo, documentando lo que sucede, resultando en cambios debido esto a la documentación existente. Para que quede claro, ¿usted compra información, vende información? Nunca hemos comprado ni hemos vendido información, pero no tengo ninguna restricción filosófica contra eso. Solo que no lo hemos hecho por razones legales o políticas. Yo entiendo que otras personas lo hacen ocasionalmente. No me opongo de ninguna manera a eso, porque solo los periodistas y abogados deben ser pagados. Estas son las personas que toman el verdadero riesgo. Ellos se convierten en fuentes de información. Yo creo que deben ser recompensados por sus riesgos. Cuando Estados Unidos dice que Wikileaks está poniendo la vida de muchas personas en peligro debido a la publicación de 251.000 cables, ¿usted está de acuerdo? Esto es la retórica básica. Bueno, ellos no dijeron. Ellos dicen esto para cada publicación que hemos realizado sobre los Estados Unidos hasta la fecha. Esto empezó cuando publicamos los registros de la guerra en Afganistán. Nosotros hicimos un análisis que solo en estos registros de los Estados Unidos habían documentado 20.000 casos individuales de personas asesinadas en Afganistán. ¿Civiles? La mayoría civiles, la gran mayoría civiles, 20.000, pero no todos asesinados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Puede ser que fueron asesinados por el Talibán, pero asesinados por la situación que trajo los Estados Unidos a Afganistán. Entonces, ¿cuál es la acusación? La acusación es que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos aquí han asesinado a miles de personas e indirectamente a 20.000 personas, según sus mismos archivos. Aquí hay todos los archivos, indicando los adultos que fueron asesinados, las mujeres, etcétera, y nosotros los publicamos. Entonces, nuestra acusación no es que tiene sangre en sus manos, sino que es la máquina que regó sangre en todo Afganistán. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han estado derramando sangre por todo Afganistán. La sangre de niños, la sangre de hombres y la sangre de sus propios soldados. Esta ha sido nuestra acusación. Entonces, si esta es la acusación de tu oponente, ¿cómo intentas reversarlo? Tienes que decir la misma cosa en respuesta. Es lo mismo que los niños de la primaria. Ellos dicen que Wikileaks ha dicho que el Pentágono puede haber asesinado a miles de personas. Entonces, como respuesta, ellos dicen que Wikileaks puede tener sangre en sus manos. Y lo que se ha dicho sobre los últimos 2 años y medio, no ha habido un reclamo del gobierno de los Estados Unidos o cualquier otro gobierno que nosotros hemos asesinado o que somos responsables por la muerte de una sola persona. Ni una sola persona. Entonces ustedes no han asesinado directa o indirectamente a ninguna persona con su información. Exacto. Que ninguna persona, no hay ni una alegación que una persona haya sido lastimada físicamente por nuestra publicación. Al igual que tampoco han podido encontrar armas de destrucción masiva en Irak. Cuando Sarah Palin dice que usted tiene sangre en sus manos, ¿está mintiendo?
Ella está mintiendo. Si pones en Google la frase sangre en las manos y Wikileaks, hay como 700.000 resultados. Mientras que la frase sangre en las manos y el Pentágono, hay como 70.000 resultados. Entonces, de todas las guerras debidas a los medios de comunicación, hay 10 veces más artículos que dicen que Wikileaks tiene sangre en sus manos cuando ni una persona ha sido lastimada. Según el gobierno de los Estados Unidos, en comparación de todas las guerras en las que se ha involucrado, los Estados Unidos, con 150.000 muertos en Irak y más de 20.000 muertos en Afganistán documentados. Y esta es la percepción. Si lee el resto de los medios, la percepción medida en estadísticas es que Wikileaks ha asesinado 10 veces más personas que ellos. Entonces, si lo entiendo bien, usted dice que el gobierno de los Estados Unidos nunca ha cuestionado la veracidad de su información. Entonces, su mayor pecado para algunos de los Estados Unidos ha sido exponer la verdad, proporcionar transparencia, presentar la información a la que la población en general no ha tenido acceso y entonces lo van a castigar o ya lo están castigando. Ellos lo están castigando, están en esta cacería de brujas y básicamente están enviando este mensaje: no debes meterte con nosotros y nadie debe intentar seguir los pasos de Julian Assange porque le puede ir como a él. Ellos lo dicen explícitamente. Ellos lo han dicho en documentos oficiales. Dijeron que no se trata solamente de enjuiciar a Julian Assange por espionaje, sino de parar las actividades actuales de Wikileaks. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más en esta entrevista exclusiva al editor en jefe de Wikileaks, Julian Assange. ¿Qué es lo que lo motiva en la vida? ¿Por qué está haciendo lo que hace? He estado haciendo muchas cosas diferentes, como eso en 20 años, pero me dieron la habilidad para satisfacer mi carácter básico y mis instintos humanos básicos, que son: no me gusta ver la injusticia, no me gusta ver la violencia, lo encuentro profundamente fastidioso cuando gente poderosa miente debido a la injusticia hacia la gente que tiene menos poder, porque debido a mi posición puedo hacer algo en relación a ello a nivel global. El otro lado de la moneda es que usted ha sido un pirata cibernético. ¿Por qué? Anteriormente, explorando, yo fui un hacker como adolescente antes de que el Internet estuviera disponible para la gente. Estaba disponible únicamente para los militares y grupos de investigación en universidades. De modo que, como un hombre joven y curioso que quería entender el mundo y entender cómo trabajan estas instituciones, salí de Australia, donde crecí, con una cultura bastante agradable y decencia, respeto para las personas, pero hay que explorar el mundo si quieres entenderlo. ¿Cuál es el impacto que las redes sociales y los movimientos sociales están teniendo en este mundo en el que vivimos? Ok, hay redes sociales y movimientos sociales. Bien, entonces hay un rival, dos posibilidades rivales. Una posibilidad es conectarse a los deseos de todos. Por ejemplo, cuando haces búsqueda en Google. Google lo registra permanentemente. Google trabaja desde Estados Unidos. Google te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo. Recuerda lo que estuviste buscando hace 2 días, hace 3 horas. Google sí, lo recuerda, te conoce incluso mejor que tu mamá. ¿A dónde va esta información? Esa información es almacenada por Google, pero también es interceptada por el Consejo Nacional de Seguridad al pasar por los Estados Unidos. La gente en Latinoamérica podría no darse cuenta de esto, pero la posición geográfica de los Estados Unidos es tal que le ha dado gran poder a sus agencias de inteligencia. Las comunicaciones fluyen hacia Europa, hacia Asia, desde Latinoamérica, atraviesa los Estados Unidos, donde son interceptadas por la Agencia Nacional de Seguridad. Y el nuevo juego, la intercepción, ya no es decir: es un individuo interesante. Yo vi que envió un correo electrónico aquí, creó un portal, trató de llamar a su mamá en Madrid. No, el juego nuevo es en la interceptación, es que registras todo.
Es más barato registrar todo desde América Latina a los Estados Unidos y almacenarlo. Luego, dentro de un par de años, te vuelves interesante para la agencia de Estados Unidos o sus amigos y dice, revisemos qué estaba haciendo Assange hace 2 años, hace 1 año. Revisemos a ver quiénes son sus amigos, con quién se está comunicando. Y esto no es especulación. Existen compañías por todo el mundo que venden equipos para hacer esto y tienen las guías de mercadeo para las agencias de inteligencia. Aquí es donde esto es aplicable. Este es el costo. Puedes interceptar todo. No tienes que preocuparte acerca de determinar qué persona es interesante. Simplemente intercepta todo y almacena todo. Y publicamos esto a principios del año, llamado el Spy File. Nosotros, Wikileaks. Wikileaks publicó 170 compañías que proveen al sector de inteligencia con estabilidad para espiar en lote a la población íntegra. Flujos de comunicación que atraviesan un país entero. Todo lo que sale, todas las llamadas telefónicas salientes, almacenándolas permanentemente. No te molestes en borrar. Ese es el aspecto oscuro del Internet. Conforme hemos pasado nuestras vidas privadas al Internet, nuestras vidas, las privadas, nuestros cronogramas, nuestros correos electrónicos, todas esas cosas que hubieran sido mantenidas alguna vez en casa o se habrían hecho cara a cara, le hemos dado todo a las agencias de inteligencia. Cada maldita cosa. Algunos países están en mejor capacidad de interceptar, tienen mejores habilidades y tienen una historia de hacerlo, debido a que su posición geográfica les permite hacerlo. Por otro lado, como tenemos también la habilidad de establecer con mayor rapidez alianzas, hacer planes mutuos y para situaciones sociales que emergen con tal rapidez que incluso si estás interceptando todo, incluso si conoces quién es cada individuo, esa situación se vuelve tan rápido para hacer algo en relación a ello, que para cuando los sigues se enredan y desdibujan los senderos de diferentes activistas. Demasiado tarde, pero están mejorando. Están comenzando a automatizar esta tecnología. La gente que trabaja en inteligencia en Alemania, incluso hace 2 años, está vendiendo sistemas donde dices, oh, si esta persona está en su celular, está en esta ubicación, debido a que se rastrean todos los celulares usando un dispositivo. Si esta persona está en la cercanía de otra persona que viene de otro país, reglas generales, entonces emita automáticamente un despacho y correlacione con un correo electrónico y otras cosas. Todo esto está siendo automatizado. Ellos tienen las patentes, los militares estadounidenses están lanzando ataques en Yemen y Obama desea autorizar esta noción de signature strikes, que es cuando se asigna a alguien con un avión no tripulado que tienen que conocer quiénes son. Simplemente, estadísticamente se registra que fueron allí, vinieron aquí y ellos deben ser asesinados porque estadísticamente podrían ser un peligro, de acuerdo con su interpretación. Entonces, eso es realmente realmente muy oscuro, y en tanto puedo ver la única manera de detener esta avalancha de totalitarismo transnacional en camino. La persona debería estar ahí. Porque eso es lo que es. Cuando existe una vigilancia total que sea parte de un totalitarismo, porque es total. Vigilancia total es parte del totalitarismo, porque todos están bajo el mismo. ¿Cómo podemos detener este avance? Si miramos la legislación que se está aprobando en los Estados Unidos, si miramos los ataques que recibimos, si miramos el involucramiento en todos los bancos que tratan de atacarnos por fuera de la ley, ¿a dónde apunta todo esto? Ha habido personas detenidas en el Reino Unido durante 8 años. He estado detenido durante 600 días sin cargos. Pero hay personas en prisión durante 8 años sin cargos. Mucho más severo que mi caso. ¿A dónde apunta todo esto? Solo miren la trayectoria de ¿a dónde va, al menos en Occidente, así como en otros países? Va muy fuerte, hacia un Estado transnacional centralizado.
No va a ser los Estados Unidos o el Reino Unido. No, debido a la manera en que está fluyendo el equipo. La manera en que está fluyendo socialmente. Los enlaces de todos los aparatos de inteligencia, los aparatos militares, los enlaces sociales de varios países. Es un fenómeno transnacional, es un fenómeno occidental. No tiene que ver con los Estados Unidos únicamente. Es más grande que los Estados Unidos. Se está desplazando hacia un lugar muy oscuro, de modo que podemos prevenir eso. Los bloques de poder regionales alternativos es lo primero, de modo que América Latina, al reunirse e intentar combatir ese tipo de entornos, quizá los latinoamericanos, en sus enlaces con Europa, en sus grandes lazos de comunicación con Asia, pueden comenzar a encriptar la información conforme pasa por los Estados Unidos. Quiero decir que es solo un inicio, pero al solo hacerlo, el impacto del espionaje masivo en América Latina es también reducido. Bien, entonces saben qué es lo que estamos haciendo, pero eso no significa que puedan detenerlo, porque la hermandad de Latinoamérica es suficientemente fuerte para resistir eso. Como individuos, es bastante difícil resistir al presente ese tipo de cosas. Tienes que ser un criptógrafo o un experto en seguridad. Es realmente bastante difícil. Pero quizá puedan hacerse inversiones en alternativas a Facebook y toda esa información que es recolectada y retenida en los Estados Unidos. Entonces es algo casi perverso si uno lo acepta, porque la línea oficial es: estamos promoviendo, estamos viviendo en estados que son democráticos, estamos hablando de algunos países occidentales, cuando la realidad es completamente lo opuesto. Es completamente perverso, es completamente perverso. Es un deterioro de curso acelerado. El imperio de Occidente, lo vimos en la bahía de Guantánamo y ahora tenemos un caso en el que trabajo, el caso de Omar Khattar. Es un joven de 15 años de edad, detenido desde Afganistán. Ha sido mantenido en Guantánamo durante 10 años y eso hasta la fecha. Quiero decir que ha pasado de ser un muchacho a ser un hombre y la única vida que conoce hasta ahora es Guantánamo. De 80 personas allí listas para su liberación, incluso el gobierno de Estados Unidos dice que nunca fueron terroristas, todavía él está allí. La más dolosa ofensa contra el imperio de la ley para en forma deliberada e intencional ordenar el asesinato de sus propios ciudadanos como fuera de cualquier proceso donde no hay posibilidad de revisión. Algunos de mis abogados intentaron llevar el caso en contra de lo que creían era un ataque pendiente con avión no tripulado a Awaki, un sacerdote en Yemen, un americano que fue a Yemen para volverse un imam y se les previno hacerlo. Se les previno hacerlo porque las leyes en los Estados Unidos hoy señalan que sería considerado apoyo material al terrorismo. El imponer una demanda legal para prevenir que alguien sea asesinado sería apoyo material al terrorismo. Introdujeron el NDAA, la Ley de Autorización de Defensa Nacional. En los Estados Unidos, si escuchas al Congreso, un individuo, Peter T. King, congresista, dice que la ley podría ayudar al gobierno de Estados Unidos a detenerlos en ultramar en prisión sin cargos en Guantánamo. Ellos hacen eso con sus propios ciudadanos hoy día. Los militares los llevan prisioneros sin cargos. Los derechos de las personas están en deterioro total si enfrentan un caso en la corte. En realidad, les digo sobre una situación muy irónica. La Agencia de Seguridad Nacional hacía espionaje no solamente en el tráfico que fluye de Latinoamérica a través de los Estados Unidos, sino también dentro de los Estados Unidos. Era espionaje masivo y eso ha sido descubierto. Se removió el velo a algunas máquinas en San Francisco. Hubieron algunos informantes que aparecieron como Mark Lane de AT&T. Estas personas presentaron una demanda a los Estados Unidos diciendo:
hemos sido espiados ilegalmente y por lo tanto queremos demandar al gobierno y demandar a estas compañías de telecomunicaciones por hacerlo. La decisión del juez fue que no tienen méritos, que ellos no deberían ser reconocidos como alguien que estaría en capacidad de demandarlos. ¿Por qué? Porque el argumento es que esto ocurría con todo el mundo, que ellos no eran especiales. Por lo tanto, no hay caso. Así que, si quieres salir a robar a alguien, si quieres asesinar a alguien, solo hazlo a todos y así no habrá caso. Ya regresamos con más de esta entrevista exclusiva con el editor en jefe de Wikileaks, Julian Assange. Esta cacería de brujas que lleva 2 años con tanta presión sobre su persona, ¿cuánto lo ha afectado? No he tenido tiempo para... Las personas me han hecho esa pregunta varias veces, pero no he tenido tiempo para sentarme y parar, preocuparme por cómo afecta a Julian Assange como persona. Pero bueno, si usted está aquí y tiene que irse a dormir y está rodeado como lo estamos en este momento y hay policías en la esquina, policías en la otra esquina, policías en la entrada del edificio, Y policías detrás del baño. y policías detrás del inodoro y policías cuando se abre la puerta de la cocina y ahí están. Entonces, ¿qué tan difícil es dormir rodeado por todos ellos? Básicamente usted se encuentra bajo ataque. Sí, pero... Sí, uno se acostumbra a todo. Supongo que en todo este tiempo es bastante fácil pensar en las amenazas. Uno sabe que las amenazas a mi persona, de algunas personas, realmente no son tan grandes en comparación. Sí, es toda una investigación gubernamental sin precedentes, en escala. Sí, supongo que en muchas formas es malo. Pero si miramos lo que estamos logrando, Impactos. nuestro impacto en la revolución de países, cambio del equilibrio político entre las personas en otros países, y también a la amenaza. Trata de mi persona. Yo tengo una organización de personas y los que nos apoyan y otros aliados cercanos quienes también han sido atacados. Esto no es solamente la persecución de un individuo, es la persecución de una organización, la persecución de un grupo, es la persecución de un pueblo con una creencia, que cree en los derechos humanos, que realmente cree en esto, que no lo está usando simplemente para propaganda, para atacar a la Unión Soviética o para atacar a China o algo así, pero realmente cree que es importante porque queremos una civilización civilizada. Cuando hay leyes arbitrarias, cuando la ley colapsa, no hay lugar seguro donde acudir. No se puede decidir, bueno, si me acerco a este establecimiento, por aquí o por allá, y si agacho la cabeza, entonces estaré a salvo. Porque es arbitrario, es impredecible. No importa si se hace algo que se percibe ser necesario para nosotros y para mí y para todos seguir luchando. Porque al contrario, todos estamos acercándonos a un sistema internacional de leyes arbitrarias por grupos complejos interconectados, en que no se trata de un sistema electoral, es una ley no democrática de estas personas a favor de sus propios intereses. E inclusive las personas que forman parte del establecimiento en los Estados Unidos o en el Reino Unido necesitan entenderlo. Necesitan entender que el apoyo para las acciones mencionadas acelera el paso de sus sociedades hacia un régimen en el cual no convendrá el resultado. Julian Assange, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado. Les habló Jorge Gestoso desde Londres. Internacional. Hay una democratización que está sucediendo en Siria.